Nuestro texto en esta mañana es Primera de Timoteo 3, 14 al 16, pero recuerden, hermanos, que en la primera parte de este capítulo 3, Pablo ha dado instrucciones sobre los ancianos y los diáconos, y estamos terminando el capítulo donde Pablo habló de las calificaciones para ancianos, para diáconos, y termina diciendo así, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo le da instrucciones a Timoteo cómo conducirte en la iglesia, y Pablo añade, la iglesia que es columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. ¿Sabe, hermanos, que la Biblia reafirma que desde el principio de la historia humana ha habido conflicto entre la verdad y la mentira? ¿Se acuerda aquella primera mentira que susurró la serpiente al oído de Eva? ¿Cuál fue la esencia de esa mentira, hermanos? Sus ojos estarán abiertos. No morirán. Serán como Dios. Y esa mentira, como Pablo dice en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, haciendo que honrando y sirviendo a la criatura antes que al Creador. Esa mentira, mi hermano, ha seguido hasta el día de hoy. ¿Cuál es la mentira? Uno, no tiene que hacerle caso a Dios. Sus ojos estarán abiertos y podrá hacer lo que le da la gana con su propia vida. Número uno. Número dos, usted será su propio Dios, serán como Dios. Y número tres, no habrá consecuencias para su rebeldía, no morirá. No se preocupe, esa promesa de consecuencias de Dios no es mentira. Y nosotros sabemos que Adán y Eva creyeron la mentira, y fue el engaño más triste que ha habido. Sin embargo, durante toda la historia se ha seguido creyendo la mentira. Caín, pensando que no habrá consecuencias para sí mismo, alza su mano contra Abel y lo mata, y luego le miente a Dios. No sé dónde está mi hermano, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Lamec también mata a alguien y se jacta delante de sus dos esposas, que si a Caín 7 veces Dios iba a reivindicar contra él, 7 veces 7 yo tomaré venganza. Los del tiempo de Noé, no creyendo que iba a haber consecuencias para su pecado, se burlaban de este hombre que hacía un gran bote en una llanura seca, y les fue mal. Los de Babel, rehusando las órdenes de Dios de fructificar y multiplicarse, se quedaron en un solo lugar, levantando torre. ¿Para quién? No para el nombre de Dios, torre para su propio renombre, y recibieron el castigo de Dios de la confusión de los idiomas. Sodoma y Gomorra, altaneros y arrogantes en sus perversiones, recibieron fuego del cielo como su condena. Los fariseos del tiempo de Jesús
Sí, siguiendo la mentira, engañados solos, no fueron recipientes de la bendición del Cristo resucitado. Y hoy, hermanos, podemos decir que se sigue la misma mentira, engañándonos a nosotros mismos, los seres humanos, que podemos gobernar nuestra propia vida como a nosotros nos da la gana, y no se preocupe, no habrá consecuencias. Pero hermanos, Dios desde el principio ha anunciado y ha ejercido la verdad. Caín mató a Abel, pero Dios levanta a Set. Y de Set Dios comienza una línea que sigue la verdad. Y Dios se aparece a Abraham y le promete descendencia para ser su Dios y el Dios de su pueblo, su descendencia después de él. Y Dios llega a David y dice, un hijo suyo levantaré y su reino no tendrá fin. Y por fin nace Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hermano, y triunfa la verdad. Triunfa la verdad. Y qué curioso que ese mismo Jesucristo, antes de ir a la cruz, antes de resucitar, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es eso que Pablo está hablando aquí, hermano. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. La iglesia está puesta en este mundo, levantada por Jesucristo, un pueblo perdonado por Jesús, un pueblo resucitado de su muerte espiritual en Jesús y su Espíritu, un pueblo sentado, hermano, como columna y baluarte de la verdad. Hicimos una encuesta informal esta semana y encontramos que muy pocas personas sabemos qué es un baluarte. Había diversas opiniones. ¿Sabe usted qué es un baluarte? Más o menos tenemos la noción de que es algo bueno. Y más o menos tenemos la noción de que es algo que apoya otra cosa. Si decimos, ese señor es baluarte del presidente, sabemos que es su mano derecha. Es el que, ¿verdad?, le ayuda. Baluarte, hermano, el término baluarte es soporte, puede ser sinónimo de columna, baluarte, otro soporte. El término que Pablo utiliza en el griego puede significar cimiento o soporte. Es algo que soporte, hermano. Puede ser la misma columna o puede ser la base en que se sienta la columna o puede ser algún soporte. El punto aquí, hermano, es que la iglesia es columna y soporte de la verdad. Escuche usted, mi hermano. Y pensemos en esto porque nuestra iglesita a los ojos del mundo no es gran cosa. Nuestra iglesita es una iglesita. Es más, muy poca gente siquiera sabe que nos reunimos aquí los domingos. Aquí están las vaquitas, ¿verdad? Hay un conejillo, una ardilla por ahí. A los ojos del mundo, hermanos, no somos gran cosa. Pero Pablo Dios califica a su iglesia con el título columna y baluarte de la verdad. Y Juan Calvino dice, toda la sabiduría de los filósofos no gozan de título tan sublime. ¿Cuántos de nosotros nos maravillamos ante la tecnología del mundo, hermanos? Cuando vemos cosas muy interesantes, muy avanzadas, decimos, ¡qué bueno! ¿Cuántos de nosotros al estudiar filósofos, los pensadores de este mundo, decimos, ¡qué mentes más profundas! ¿Y sabe qué, hermano? Entre toda la sabiduría, porque Pablo conocía a los filósofos de su tiempo, y entre los filósofos de toda la historia humana, los filósofos griegos eran grandes, eran profundos. Y sin embargo, dice Pablo, la iglesita es columna y baluarte de la verdad.
Mi hermano, yo quiero que usted medite el privilegio que usted tiene al haber sido invitado por Dios a formar parte de su iglesia. Esto es un privilegio, mi hermano. Meditemos este versículo 15, por favor. Ojee, versículo 15. A la iglesia se le dice casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Hermanos, la iglesia es la casa del Dios viviente. Dios habita en su iglesia. Nosotros todos sabemos que la iglesia no es el edificio, que la iglesia es el pueblo de Dios. Hermanos, pero nosotros no somos los que constituimos la iglesia. Nosotros no somos la iglesia solo porque nos reunimos un montón de gente de diferentes partes aquí. Eso no hace que nosotros seamos iglesia. ¿Qué es lo que hace que eso sea iglesia? Que el Dios viviente habita en medio de nosotros. Eso es lo que hace este lugar. En este momento, usted y yo lo nos hace iglesia, mi hermano. Y piensa en el Antiguo Testamento. Cuando Dios, hermanos, habitó en el tabernáculo, o cuando el Dios de gloria habitó en el templo, ¿qué fue lo que llenó el tabernáculo? ¿Y qué fue lo que llenó el templo? ¿Se acuerda? La gloria de Dios. Y descendió, hermanos, la gloria de Dios. Y el primer día, cuando Dios habitó el tabernáculo, los sacerdotes no podían entrar. Y el mismo día que Salomón consagró el templo y la gloria de Dios entró en el templo, hermano, los sacerdotes no podían entrar. Y en ese momento, si usted y yo pudiéramos abrir nuestros ojos espiritualmente, hermano, aquí habría una bola de fuego. La gloria de Dios habita su iglesia. Columna y baluarte de la verdad de Dios, porque el Dios viviente es el que habita su casa. Y nosotros hemos sido invitados a un lugar santo como privilegio. Dice que es casa. Una casa, hermanos, el término Pablo elige porque describe algo importante. ¿Qué se hace con una casa? Se entra a una casa y se vive en ella. Hermanos, nosotros entramos a la casa de Dios y vivimos en la casa de Dios porque somos recibidos por el dueño de la casa, Dios. ¿Sabe que hay una herejía que todavía está viva después de 1600 años? En el año 400 más o menos, un monje llamado Pelagio dijo: los hombres no somos salvos por la misericordia de Dios, porque Dios ha dotado cada ser humano con una voluntad y un libre albedrío, de modo que nos toca a nosotros componer nuestra vida, escoger a Dios, escoger vivir según la justicia de Dios. Y podemos hacerlo, porque Dios nos ha dotado con la cualidad. Y respondió San Agustín y él dijo: jamás. La Biblia de principio a fin muestra que es Dios que toma la iniciativa, Dios que obra su misericordia en nuestro corazón, Dios que regenera y revivifica nuestras vidas. Y si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, hermano, no podemos entrar a la casa de Dios. Allá estamos afuera, en nuestro pecado y nuestros delitos, muertos, siguiendo la corriente del mundo, hijos de desobediencia, igual que los demás, dice Pablo en Efesios 2. Pero sigue hoy aún viva, mi hermano, aquella vieja herejía nociva de que nosotros los seres humanos tenemos toda la capacidad o de elegir a Dios o no elegirlo. Y esa es la raíz, hermanos, de por qué muchos dicen: no, todavía no, porque mañana tal vez sí. Voy a disfrutar mi vida un poquito más y cuando ya esté más viejito me pongo a cuentas con Dios, como si a ellos les correspondiera el día y la hora. Mi hermano, no se equivoque. Pablo dice que la iglesia es casa de Dios. Es Dios que invita a que nosotros entremos y nosotros somos recibidos por Dios, por misericordia,
por su gracia, y es en su iglesia donde Dios nos alimenta con su palabra, nos alimenta con los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. Así que, hermanos, ¿qué debe ser nuestra actitud? Debe ser con humildad y reverencia. Humildad y reverencia, que amemos esta iglesia, que participemos en esta iglesia, pero también con gran seguridad y consuelo. Hermanos, si usted entró a la casa de Dios, ¿acaso ese Dios no te va a cuidar? ¿No te va a sostener? ¿No te va a consolar? Por supuesto que sí. ¿Sabe? Esta semana, como estamos en semana de Copa Mundial, mi tele nunca queda prendida, nunca. Y cada 4 años sí la dejo encendida. Entonces, por si acaso algo interesante esté pasando. Entonces se había acabado el segundo partido y ahí yo tenía la tele encendida y estábamos trabajando. Y pasé por la sala y vi un programita de unas muchachillas que le estaban peinando. Y como presentaron una de las niñas desnudas, de perfil, tapando un busto con una mano, me llamó la atención y paré. Y yo no sé si ustedes conocen qué programa es, no sé si son modelos o presentan un antes y un después. No sé el programa, nunca lo he visto, pero estaban unas muchachas, unos hombres embelleciéndolas, presentaban antes y después de su maquillaje. Y me quedé viendo ese programa, y yo no sé si chicas, si ustedes lo miran. Pero me entró una gran tristeza. Porque una joven, una niña, que esté viendo esto, se le va a confundir sus emociones y sus pensamientos de una forma terrible. Porque ese programa promueve la actitud y el valor de que para que usted sea aceptable, para que usted sea apetecible, para que usted sea deseable al mundo, necesita hacer un montón de cosas, ser flaca, en primer lugar, porque todas eran unas flacas, ahí de perfil, ¿verdad? Con el pelo todo arreglado. Yo no estoy en contra de arreglar el pelo, ojalá, bueno, yo no puedo participar mucho, pero ojalá los que tengan bonito pelo y lo pueden peinar y lo pueden arreglar, ojalá salgamos a la calle bonitos. Yo no estoy en contra de eso, mi hermano. Lo que creo que es triste es una joven que cree, o una mujer que cree que no va a valer nada, a menos que las apariencias físicas le hagan apetecible al mundo. Y si no califica, pobrecita que está un poquito feíta, o un poco más gordita que aquella flaca en la pantalla, o no tiene el tipo de pelo como que, o qué sé yo, un lunar, entonces, salada. Hermanos, el mundo nos dice la mentira. Y una de las mentiras más tristes para la juventud hoy, no solo la juventud, y es un ataque especialmente a las mujeres hoy en día, que usted solo vale por las apariencias físicas y no nos dice nada del valor interno. Y la Biblia dice, la belleza de Sara era su cualidad interna, su cualidad interna, su apoyo a su marido, su piedad y su fe es lo que hizo a Sara bella. Y dice la Biblia que Sara era bonita físicamente, pero la Biblia dice que para Dios su belleza era en su fe y su piedad. Qué tristeza, chicas, niñas, jovencitas, y todos nosotros, escuchen, cuando Dios nos recibe en su casa. El Dios que te crió, tu creador y tu salvador, te ha recibido. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más aprobación de los hombres quiere usted? Tu Dios te ha recibido y le ha dicho, venga acá, hijita. Venga acá, hijito. Te amo tanto que di mi propio hijo por usted.
No se preocupe usted por lo que digan los hombres. No se preocupe usted lo que diga el mundo, lo que piensen los demás. Lo importante somos usted y yo. Hermanos, entramos a la casa del Dios viviente. Y pobre de nosotros, que vivimos nuestra vida olvidándonos acá, nos vamos a la calle. Mañana, lunes, usted se va para sus clases, para su trabajo. ¿Recordará lo que estamos diciendo hoy, hermanos? Recordará que seguimos siendo iglesia de Jesús, allá también en la escuela, allá también en el trabajo, en la casa. Chicos, adultos, todos, recordemos, hemos entrado a la casa del Dios viviente y es todo lo que cuenta. Eso es lo más importante que cuenta. Y nuestro Dios nos toma en sus brazos y nos da una gran seguridad y nos da un gran consuelo. Y la aceptación de los hombres es secundario. Usted ha sido aceptado por gracia y por misericordia de su Creador. Somos columna y baluarte de la verdad. Una misión muy alta, hermanos, y un privilegio. ¿Qué debe hacer la columna? La columna resiste ataques. ¿Sabe qué, hermanos? Hay ataques contra la verdad de Dios. Hay ataques contra el señorío de Dios. Y ustedes lo saben. Hoy Costa Rica está experimentando un ataque contra el señorío de Dios en cuanto a las relaciones matrimoniales. Hoy muchos dicen, Dios no manda sobre nuestras relaciones sexuales. Dios no manda. Hoy hay ataques contra el señorío de Dios. Pero en el mundo religioso, mi hermano, en el mundo de las iglesias, el individualismo. ¿Cuántos cristianos a mí me han dicho personalmente, cuando estamos discutiendo algo de la Biblia, y se les lee abiertamente lo que dice la palabra de Dios, y las personas a mí me dicen, personas que dicen ser cristianas, me dicen, no, es que Dios no es así, mi Dios no es así, yo no sé eso, pero era para otro tiempo. Hermanos, el individualismo hoy lleva a muchas personas a que digan, no me importa la Biblia, yo diré, yo decidiré qué es lo que Dios quiere para mí o cómo será mi vida. Y los reformadores protestantes del siglo XVI respondieron con ¿cuál lema? Sola Escritura. Sola Escritura, hermanos, sigue habiendo una lucha por la verdad. El individualismo humano, aún en la iglesia, dice, no, yo decidiré para mi vida. Yo sé lo mejor, yo sé lo que hago. Y dice Dios, iglesia, sean columna y baluarte de mi verdad, y mi verdad es la palabra. Hermanos, nosotros debemos resistir los que promueven la religión como una forma de manipular a Dios. Existen muchos hoy día que usan la religión como una manera de manipular a Dios. Y ustedes saben las formas más grasas. Envíen su diezmo y Dios le va a bendecir. Al único bendecido es el que recibió el cheque. Es el único bendecido. Nosotros debemos resistir, hermanos, los que promuevan una religión de manipulación. La columna soporta un edificio de forma como, hermano, movible o inmovible. ¿Qué pasa si la columna empieza como un espaguete a moverse? ¿Qué pasa? Se viene abajo todo. ¿Cómo debe ser la columna? Firme. ¿Cómo debe ser el baluarte? Inmovible, hermanos. Y nosotros debemos perseverar, como dice tanto la palabra de Dios. Hermanos, para que la iglesia sea columna, Dios ha ordenado los oficios. Y de eso Pablo habla en los versículos anteriores al versículo que leímos. Jesucristo, la cabeza, gobierna su iglesia por medio de ancianos y diáconos para que seamos columna y baluarte de la verdad. Sin iglesia, hermanos, sin una iglesia bien organizada, con sus pastores, ancianos y diáconos que amen la verdad, promuevan la verdad,
Sin esta iglesia, hermano, sabe, el mundo estará sin la verdad. Pero una iglesia cuyos oficiales llevan esa iglesia, hermanos, en función de la verdad, defendiendo la verdad, promoviendo la verdad, y toda la iglesia apoyando la misma meta, el mundo entonces oirá la verdad. Hermanos, sin una iglesia que no sea columna y baluarte de la verdad, sin esa iglesia, su familia está sin la verdad. Su familia está sin la verdad. Porque la verdad de Dios es reunir no un individuo con Dios, sino reunir a usted, a sus hijos, en pueblo para adorar a Dios. Y sin esta verdad, hermanos, su familia está sin la verdad y está siendo engañada. Sin una iglesia, baluarte de la verdad, Costa Rica queda sin la verdad. Y yo creo, hermanos, que en gran medida nuestra nación ha estado sin la verdad. Porque no ha habido una iglesia cristiana y bíblica anunciando la verdad de Dios. Y nuestra nación ha caído en una condición de estar en tinieblas, sin la verdad. La iglesia debe orar, la iglesia debe capacitar a sus líderes para que seamos todos columna y baluarte de la verdad. No olvidemos, hermanos, que la iglesia nace por la palabra, la iglesia está fundada sobre la palabra y luego la iglesia debe ser defensora de la palabra. La iglesia nace, Jesús dijo, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Dios nos consagra, nos aparta, nos sella con la verdad. Nacimos por la verdad, hermano. Luego somos fundados sobre la verdad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Estamos fundados sobre la verdad de Dios, que es su palabra, y luego la iglesia debe ser defensora de la verdad. Nacimos de la palabra, nos fundamos sobre la palabra, y luego proclamamos y defendemos la palabra, iglesia como columna y baluarte de la verdad. Hermanos, concluyo con la pregunta, ¿qué significa que la iglesia presbiteriana y reformada, Pacto de Gracia, sea una columna y baluarte de la verdad? ¿Qué significa? Que nosotros seamos columna y baluarte de la verdad. Algunos puntos que fluye de este pasaje. 1. Recuerde, cada uno individualmente nacimos por la palabra de Jesucristo con el propósito de honrar la palabra, mi hermano, de guardar la palabra, de promoverla y defenderla. ¿Lo estás haciendo? Hable de la palabra de Dios, mi hermano. Ama la palabra de Dios en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su vida personal. Dios a usted lo llamó para que usted con todos nosotros fuera columna de su verdad. ¿Lo estamos haciendo a nivel personal, mi hermano? Si no lo estamos haciendo, podemos confesarlo a Dios, el que ha prometido perdonarnos y luego ayudarnos a que lo hagamos. Segundo lugar, nuestra iglesia debe escoger líderes que están dispuestos a crecer en la palabra, honrar la palabra y defender la palabra. Nuestra iglesia, hermanos, está buscando pronto elegir nuevos ancianos y nuevos diáconos. Hermanos, comencemos a orar. Que Dios levante en medio de nosotros hombres dispuestos a amar esta palabra, guardar esta palabra y defender esta palabra. Y luego, mi hermano, como iglesia, apoyarnos y someternos a ellos.
Y finalmente, como iglesia, hermanos, cada uno de nosotros debemos cultivar el sentido del privilegio que tenemos. Por la gracia de Dios y su misericordia, Dios nos ha colocado en su iglesia para que seamos columna y baluarte. Y hermanos, piensen en el gran privilegio de poder colaborar con la verdad. Me puse a apuntar una pequeña lista de las formas en que nuestra iglesia está promoviendo la palabra de Dios directamente, hermanos. Aquí en esta iglesia no hay motivo que alguien se aburra, porque hay demasiado que hacer con los poquitas cosas que estamos haciendo. Mire, le voy a dar la lista. Y hermanos, quiero con esto que usted se sienta privilegiado por Dios, de que pertenecemos a una iglesia que Dios nos ha puesto como columna y baluarte de la verdad, con una gran misión digna de promover la verdad de Dios. Escuchen las formas en que usted podría participar. Si todavía no estás involucrado, ¿cómo usted podría participar en el esfuerzo por defender la palabra, promover la palabra y encender la palabra? En nuestra escuela dominical seguimos con el deseo de estarnos rotando. Maestros y maestras de escuela dominical promoviendo y defendiendo la palabra de Dios entre nuestros jóvenes y niños. Los jóvenes dijimos que queremos promover crecimiento entre los jóvenes y compañerismo entre los jóvenes. ¿Quiénes podrían ofrecerse para apoyar ese esfuerzo? Con nuestros hermanos en los cuadros, una iglesia hermana, con luchas grandes, luchas espirituales, luchas y necesidades materiales, con nuestro proyecto de apoyar al hermano Marvin y la congregación de los cuadros. Con nuestro colegio SECRE abundan formas en que nosotros podemos ser columna y baluarte de la verdad en el mundo académico. Con la confraternidad latinoamericana de iglesias reformadas, la CLIR, hermanos. Nuestro alcance alcanza hasta otras partes de Latinoamérica y Dios nos ha dado el privilegio de participar en esta labor que abarca la literatura y las conferencias. Con nuestro hermano Juan Carlos tenemos relación con Educación Plus, un ministerio que toca las vidas de docenas y docenas de jóvenes en barrios necesitados de Costa Rica. Hemos estado orando por un ministerio a las cárceles. Dios nos ha provisto de un material gratuito y excelente, hermanos, que aún no estamos todavía pudiendo impulsar un ministerio a las cárceles. Y con la presencia de los hermanos Alex y Lorena y Alcides hoy en día, no olvidemos de la necesidad de llevar un evangelio sano a Tuiz de Turrialba y a otras partes de Costa Rica, mi hermano. Columna y baluarte la verdad. ¿Cómo se considera usted? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por habernos invitado por gracia y por misericordia a entrar en tu casa, la iglesia del Dios viviente, la iglesia de gloria. Gracias que Cristo triunfó sobre la mentira, sobre el engaño de Satanás. Gracias que Cristo nos perdonó y nos transformó para que veamos la verdad, amemos la verdad y promovamos la verdad. Padre, tú sabes nuestras perezas, tú sabes nuestros fracasos y nuestras flaquezas. Quítalos todos, oh Dios. Y pedimos que nuestra Iglesia Pacto de Gracia y cada miembro de nuestra congregación, oh Padre, pueda arder nuestro corazón con este llamado de ser columna y baluarte de tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el que dio su vida
por nosotros, por la iglesia. En su nombre oramos. Amén.